Bienvenidos, bienvenidas al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitado de hoy Carlos Cordero Pedrosa, soy yo. es un placer conocerte, Carlos. Tienes muchos libros detrás de ti y tal vez Ajá. un premio, no sé si es un premio, Sí, es verdad, es un premio, no me había fijado. No, no es mío, es de mi hermana, pero bueno, lo ganó mi hermana. pero es parte del fondo. ¿Y Sí, es parte del... cómo ganó el premio ella? Creo que jugando al ajedrez cuando era pequeña. Listo, pero ya está en la familia, ¿vale? Sí, 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 me lo quedé yo. Y vale, doctor Carlos, quisiera empezar en mi manera estereotípica, o sea, hacer las cuestiones sobre lo que está actualmente dinamizándote, retardándote, preocupándote, interesándote. ¿Qué pasa con Carlos? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues ahora mismo lo que me interesa es más una cuestión ah, personal, profesional, realmente, lo que más es lo que más me preocupa en cuanto a pues al salir acabar el doctorado, salir de la academia, ahora mismo estoy trabajando dando clases para adultos, doy clases de inglés y de alemán, y eso me interesa, la educación secundaria para adultos. Y después también me interesa recuperarme a mí mismo después de la época del doctorado y después de estar intentando del libro y de publicar, me interesa recuperar antiguos hobbies y de recuperarme a mí mismo como persona también, porque fue una experiencia un poco dura. Entonces estoy intentando hacer cosas que ya hacía, como por ejemplo más deporte, tocar la guitarra, y esas son las cosas que ahora mismo me preocupan. Un poco reconstruirme a nivel profesional y a nivel personal. Es muy, muy valioso hacer esta educación adulta, digamos, como se Ujú, dice en inglés, adult education, y sobre ujú. todo el regalo de lenguas diferentes, Sí. de aumentar el número de personas quienes pueden pensar en una manera diferente, ¿no? Y de Ujú, hecho, eso es un enlace interesante a la razón principal por qué estamos aquí que ujú, es su libro, eres coautor, Peace Studies and McCullough, más o menos ujú. estudios pacíficos y la frontera de color sería o algo así. Sí, o la línea de color, sí. La línea de color, gracias. Ujú. Y Carlos, si podrías empezar con como una descripción corta del libro en general y tu experiencia de escribir con tu coautor. Vale, pues eso, el libro sale de dos tesis doctorales que compartían ciertas cosas en común, la mía y la de mi compañera, la de Yijin Yang, que ahora no puede estar aquí presente. Yo hice mi tesis doctoral, los dos estábamos situados en Peace Studies, ¿no? Estudios de paz, conflicto y desarrollo, y la mía era sobre Frantz Fanon, las posibles contribuciones de Frantz Fanon a los estudios de paz, y la suya era sobre la filosofía existencialista africana o negra, más concretamente, las posibilidades a los estudios de paz. Entonces había temas que se solapaban y decidimos pues intentar unirlos y modificarlas un poco y construir el libro. Y también el libro responde a cuestiones que nos preocupaban en la vida profesional dando clases, por ejemplo, dando clases de estudios de paz a un alumnado muy diverso, muy internacional, y al tratar la cuestión de la raza y el racismo, y había cosas básicas, había muchas presuposiciones, muchas cosas básicas sobre lo que es la raza, sobre lo que no es, sobre cómo funciona, sobre si es real, si existe, si no existe, sobre lo cultural y lo biológico. O sea, hay muchos temas ahí y empezamos un poco desde esa base. Ese es el primer capítulo, cuestiones muy básicas, no decimos realmente nada nuevo, pero queríamos abordar también desde nuestros problemas, digamos, pedagógicos. Y para preguntarte sobre los dos elementos del título, a un Ujú, nivel también básico tal vez, ustedes están criticando los estudios de paz por no considerar en una manera profunda cuestiones ujú, raciales, yo creo, al mismo tiempo que los dos tienen afiliaciones importantes con estudios de paz.
Ujú. ¿Podrías ofrecer para nosotras un poco sobre lo que son los estudios de paz y lo que son sus problemas desde tu punto de vista, Carlos? Vale. Pues es una pregunta. A ver, los estudios de paz, digamos que surgen como una desviación de las relaciones internacionales, digamos en los años 60 más o menos del Ujú, siglo pasado, a partir del trabajo del noruego Johan Galtung como principalmente, y bueno, se consolidan académicamente en los años 60, bueno, empiezan a producirse académicamente en los años 60, y es eso, hay una perspectiva crítica respecto a las relaciones internacionales, ¿no? No tanto centrada en la guerra entre estados, el estado como la unidad mínima, ¿no?, de análisis y la guerra entre ellos y la paz concebida como seguridad, que digamos que serían las relaciones internacionales, así muy simplificado. Entonces los estudios de paz ofrecen otras perspectivas, ofrecen esta perspectiva, también cercana a las relaciones internacionales, pero también tratan pues, cuestiones que no van más allá del Estado o que están dentro del Estado, ¿no? Cuestiones, pues, por ejemplo, cuestiones sobre la mujer, cuestiones sobre el sistema en que vivimos, el capitalismo, otras maneras de concebir la ciencia, digamos, una visión científica de la ciencia social más abierta, incorporando cuestiones feministas, por ejemplo, o teoría postcolonial, y también otras concepciones de paz, no solo basada en la seguridad, sino la cuestión de la justicia, cuestiones de reconciliación, cuestiones de, pues, incluso armonía, amor. En ese sentido es bastante abierto, ¿no?, respecto a las relaciones internacionales. Y los problemas que tienen, bueno, un problema es el que hemos detectado, que es pues la cuestión de la raza y el racismo no había sido suficientemente tratado, sí que había sido tratado, como damos cuenta, ¿no?, en el texto, pero no lo suficiente. Y también, y otro problema es que hay como muchas islas. Por ejemplo, hay gente que ha tratado la cuestión que tiene un enfoque más de colonial o poscolonial, pero no se comunica con otros. Hay como diferentes islas o de autores y geográficamente y teóricamente situados diferentemente, con preocupaciones comunes, pero que no hay contacto, ¿no? Y eso es uno de los problemas que surgió recibiendo feedback del libro, ¿no?, con la editorial y tal. Y, y eso es uno de los problemas. Y otro de los problemas, pues eso, hay un cierto también, no sé si narcisismo es una palabra muy fuerte, ¿no?, pero hay una cierta visión de los estudios de paz como self-congratulatory, no sé cómo se diría en castellano, que tiene una visión muy positiva de sí mismos, como decimos, somos críticos, somos más abiertos y tal, ujú, y a ujú. veces ese es uno de los problemas, ¿no? A veces cierto optimismo, cierta visión como demasiado guapo No, de sí es mismo. interesante lo que dices, Carlos, porque dentro del discurso dominante de las relaciones internacionales, al nivel que están considerando los estudios de paz, es como, sí, un niño, ¿qué Ujú, pasa? ¿No? ujú, Hay esta tendencia mala, yo creo, pero también y es típico en la formación de una disciplina o una tendencia dentro de disciplinas ese deseo de crear una mitología sobre su importancia y su valor, ¿no? sí, es Yo parte creo, del proceso, sí. ¿no? Ujú, sí, sí. Sabemos a causa de, y se debe citar, la persona dentro del círculo. Y es Ujú, interesante porque Galtung, por supuesto, fue famoso a través de varias disciplinas, varias exacto. teorías y métodos y todo eso. Y en términos de la segunda parte, doctor Carlos, del título, la línea de color, Ujú. es una expresión bien conocida en los Estados Unidos, sobre todo, pero ¿cómo se puede entender este concepto allá, pero en términos más grandes también? Términos más grandes. A ver, bueno, el concepto es de Du Bois, ¿no? El sociólogo, bueno, es muchas cosas. No sé si es sociólogo, historiador, economista, es uno de los grandes intelectuales, pues, americanos, ¿no? Cuando dice que el problema del siglo XX era, eso lo dijo al final del XIX, el problema del siglo XX sería la línea de color, ¿no? Mm, ujú. Es decir, eh, y con eso hablaba no solo de Estados Unidos, sino prácticamente del mundo entero, hablaba del trabajo, hablaba de una separación a muchos niveles, ¿no? Psicológica, a nivel laboral, a nivel de relaciones humanas también. Y también epistémica, ¿no? Algo que el propio Du Bois sufrió mucho tiempo al trabajar en universidades segregadas y cuestiones así.
Y en ese sentido, la línea de color consideramos que es una metáfora importante, ¿no? Para hablar, pues eso, sobre las cuestiones de raza y racismo, ¿no? Porque además nos lleva a hablar sobre los efectos del racismo más que sobre la raza en sí mismo, ¿no? Porque empezamos planteando cuestiones sobre raza, pero enseguida no, eso nos lleva a diferenciar el racismo. Nosotros creemos que el racismo es lo que produce la raza y no al revés. Eso es una asunción con la que vienen muchos estudiantes que decimos, al hablar de raza creas el racismo, ¿no? Eso es un tema que no conviene tocar, ¿no? O sea, estamos siendo racistas al hablar de raza y no, es un poco al revés. Es el racismo lo que... Y creemos que la línea de color representa bien esa metáfora, ¿no? O sea, esa realidad. Cuando me mudé desde Madrid hacia Guadalajara en México en marzo del año pasado, he registrado dos gatos con la veterinaria. Un gato quien vino conmigo y se llama Chinguri, que es euskera por hormiga, ¿no? Ajá. Y yo le adopté desde la calle madrileña, ¿no? Ujú, La otra, una gata que adopté aquí gracias a algunas feministas en ITESO, la Universidad Jesuita aquí en Guadalajara, quienes cuidan a los gatos y las gatas en las aulas del campus, pero también tienen un programa de adopción. Entonces, yo fui a la veterinaria para registrar las dos y organizar sus cirugías, etcétera, ¿no? Y primera pregunta, ¿cuáles son sus raíces? ¿Las mías? Las mías, yo soy de español, sí, yo soy de padre y madre española, sí. Nacido en Barcelona y ahora vivo en Mallorca. Crecí en Mallorca, en las Islas Baleares, y ahora mismo estoy otra vez aquí, después de dar muchas vueltas por el mundo, pero Sí. estoy aquí. Y no tuve ese nivel de detalle sobre los gatos. Entonces yo dije a la veterinaria, yo adopté Chinguri en Madrid y Tani aquí en México. Ok, raíz, europeo y mexicana mixta. Ajá, mexicano mixta. Mexicana mixta. La ideología de mestizaje Ujú, y que como sabes es una cosa fetichizada en el mundo progresista académico anglosajón, pero mm, ha sido una herramienta en América Latina contra los afro y mm, los indígenas. Punto de mi narrativa y mi cuestión sobre raíces es que hay esta obsesión institucional con la idea de definir la persona por raíces. ujú, Y como dices, el problema es que el racismo, sobre todo el imperialismo, impulsó la cuestión racial, no la ciencia ofreciendo elementos al racismo. ¿Vale? ujú, ujú, ya. Y ustedes citan Du Bois mucho, Du Bois, una influencia increíble. Mm, Probablemente el intelectual norteamericano más importante del siglo XX, pero más o menos importante en el siglo XIX también. sí, también. Mm, Ustedes utilizan Aimé Césaire y ujú. Frantz Fanon también. ¿Puedes comentar un poco sobre la importancia de Césaire y Fanon en la obra? La nuestra, sí. Franz Fanon es realmente muy importante. Bueno, yo hice la tesis sobre él, así que es importante para mí, sí, en general, para pensar muchas cosas. Y bueno, Franz Fanon, para empezar, yo creo que el primer texto, Piel Negras, las Máscaras Blancas, nosotros lo tratamos en el texto sobre todo como un texto de filosofía de la ciencia prácticamente, ¿no? Filosofía de la ciencia. Eso está casi en toda su obra. Está en su segundo texto, Sociología de una revolución, está en sus escritos psiquiátricos. Franz Fanon es un pensador sobre cómo pensar, ¿no? No es un punto que nosotros hagamos que sea original. Por ejemplo, el filósofo Luis Gordon también lo hace, o Jane Anna Gordon también lo hace. También desde la decolonialidad, Nelson Maldonado Torres también insiste cuando lee a Fanon junto a Rousseau, ¿no? Como filósofos de las ciencias sociales. Y en ese sentido, aparte de muchos temas que hay en Fanon que nos interesan y que abordamos, como por ejemplo la violencia, toda la cuestión del racismo,
pero el punto básico es sobre, hay una cuestión metodológica en Fanon que el constante a veces está más explícita, a veces es más implícita, pero es sobre cómo pensamos, ¿no? Ya desde sus primeras páginas, cuando dice, los métodos son por los matemáticos y los botánicos, ¿no? Y en una obra de psiquiatría, ahí ya ahí hay muchas cuestiones, hay mucho de donde, cuando habla de la sociogénesis respecto a la filogénesis y tal, ahí hay una crítica un poco, o un complemento a Freud desde su propio campo. Es bastante importante en ese sentido, Fanon. Y más allá después hay un capítulo dedicado solo a la violencia, ¿no? A su visión de la violencia, que es también muy productiva. El capítulo el capítulo inicial de los condenados de la tierra. Y respecto a MSSR trabajamos menos, trabajamos un poco la cuestión, pero también es muy interesante, ¿no? También sobre la cuestión de los universales y los particulares, MSSR tiene esta famosa carta de dimisión del Partido Comunista Francés, ¿no? Estaba, bueno, respecto al estalinismo, tenía sus divergencias respecto a la exposición del estalinismo y también su posición respecto a la cuestión colonial, ¿no? Tenía divergencias, pues es como trataba el Partido Comunista Francés la cuestión colonial y las independencias africanas como una cuestión secundaria respecto al capitalismo, ¿no? Y Césaire decía, no, es una cuestión, es un problema universal y es un problema central del capitalismo. Y después también utilizamos mucho a Césaire toda la parte poética, su teoría sobre la poética en sí mismo, ¿no? Sobre la cuestión de la carne, la poética y el cuerpo, la poética en relacionada con la política, la cuestión del lenguaje. Los dos, Fanon también era un pensador del lenguaje, como psiquiatra, como hombre de letras, que escribía teatro también. Y en ese sentido el lenguaje es otro de los aspectos centrales del libro porque es parte importante de los estudios de paz, ¿no? La cuestión de hablar y comunicarse y mediar es central y lo que hacemos nosotros, ¿no? Con las palabras y con nuestros cuerpos, ¿no? Eso es importante. Y lo que las palabras hacen sobre nuestros cuerpos también. Ujú. Y ese elemento de, digamos, la fenomenología africana, Ujú. ¿podrías aumentar un poco este concepto, este cuerpo de conocimiento? Sí, así muy brevemente. Bueno, la fenomenología africana, sobre la fenomenología sobre todo de carácter existencialista, que es el centro de donde nos centramos más, pues africana se refiere a la diáspora africana, no solo a África como continente, sino a afrocaribeño, afroamericano, afroeuropeo, eso por un lado, y la fenomenología africana, que ha sido sobre todo tematizada o sistematizada por pensadores como Paget Henry y Louis Gordon más contemporáneamente, pero sus inicios vienen también a los ya mencionados Du Bois, Frantz Fanon, por ejemplo. Es ahí donde podemos empezar a situarlo. Y realmente tiene preocupaciones, coge elementos de la fenomenología europea, pero traslada a las preocupaciones habituales del pensamiento africano, del pensamiento de la diáspora africana, que es la cuestión colonial, la cuestión del racismo. Y en ese sentido, en vez de hablar sobre no es opuesto, digamos, a la filosofía, a la fenomenología europea, o a Husserl, o a Merleau-Ponty, o a Sartre, ¿no? O a Heidegger. No es, digamos, opuesto, no es algo radicalmente diferente, sino que es algo complementario, es algo que coge elementos, pero dice, yo no puedo pensar a partir de Husserl, no puedo pensar el racismo a partir de Husserl o a partir de Merleau-Ponty, es algo que Fanon hace explícitamente, sino que necesito cogerlo, desechar la parte, hay una parte de crítica y hay una parte que va más allá. En realidad es una ampliación de la fenomenología, no es, hay una parte crítica y una parte que amplía, que es dialécticamente más grande porque se ocupa de otras preocupaciones, ¿no? Que ellos Ujú. no vieron, que Sartre no vio, aunque estaba interesado, por ejemplo, en la cuestión judía y tal, pero no pudo ver. Y es un desafío también a la bifurcación cartesiana, ¿no? Mm. Y clásica. Y un capítulo está dedicado a la cuestión de problemas o definiciones raciales y los derechos humanos. Ujú. ¿Podrías explicar un poco esta conexión, este desafío, este conflicto, digamos? Claro, hay una parte, bueno, nosotros básicamente definimos un poco la raza como la manera de hablar sobre lo humano desde la modernidad.
O sea, es algo que tiene mucho que ver con qué es y qué no es un ser humano. Eso es un poco la raza, digamos, en el mundo desde casi 1492 o un poco antes, ¿no? Eh, eso está ahí, son dos cosas que están íntimamente ligadas. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hay un momento que está muy ligado a toda la trayectoria de los derechos humanos, o como los derechos humanos se ven a sí mismos, ¿no? Que viene una trayectoria muy antigua que va desde, pues igual desde Grecia, pero pasando por el debate de las casas y Sepúlveda, ¿no? Sobre el debate de Valladolid y todo esto. Después la Revolución Francesa, los derechos del hombre y el ciudadano, todas estas cosas, ¿no? Esta genealogía que también a veces se atribuyen a sí mismo, un poco mitológica, pero un poco de verdad también hay, sobre el que desemboca en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese sentido, la cuestión del humano está presente en toda esa genealogía. El debate de Valladolid es un debate sobre si son humanos o no los indígenas americanos, ¿no? Es un debate sobre la raza. La cuestión francesa de la Revolución Francesa está atravesada también por la cuestión colonial en Haití y en el Caribe, después desembocó en la Revolución Haitiana, que no se puede pensar la una sin la otra en realidad, ¿no? Y así a lo largo del tiempo, incluso la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto también, no se puede pensar sin la cuestión racial. Y en ese sentido, los derechos humanos y todas las ambigüedades que tuvieron la Declaración de los Derechos Humanos también vienen por cómo no se abordó la cuestión racial, ¿no? Fue una especie de cierre al problema científico del Holocausto y tal, del, de la ciencia nazi, digamos, la ciencia racial nazi, pero hay muchas ambigüedades muchos temas que quedaron abiertos. Podría preguntarte sobre España en este contexto. Ujú, España tiene una historia imperial, colonial muy diferente que las de Francia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, etcétera, con ujú, impactos diferentes, con políticas sexuales muy diferentes, ¿no? En ujú, términos de su patrón de colonizar y el resultado, ¿no? Y ahora me parece que España es un momento crucial en términos raciales. ujú, Esta semana, los socialistas, quienes son neoliberales, pero bueno, están ofreciendo posibilidades nuevas por ciudadanía hacia una población laboral muy importante al país y muchas de estas personas son, para utilizar un concepto problemático, personas de color. ujú. Supuesto, ese es un poco contra el mito grande en tu país, yo creo, que somos blancos, somos Exacto, sí, europeos, rechazando la realidad de la colonialización de España, exacto, sí. desde África, etcétera. ¿Podrías ofrecer un poco de una perspectiva nacional, Oh, e mm, histórica y actual desde España sobre este concepto de cuestiones raciales y derechos humanos? pues sí, hombre, en realidad tú lo has explicado bastante bien, ¿no? En la pregunta, hay una percepción en España de somos europeos o somos blancos, um, ignorando al mismo tiempo las dinámicas internas, históricas y presentes de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Sin entrar dentro de España, pero simplemente dentro de la Unión Europea ha habido dinámicas y que en España hay mucha también que supongo que viene de una educación de la época de Franco, ¿no? Sobre la leyenda, mucha crítica sobre la leyenda negra, sobre el conflictos entre quién hizo más daño, ¿no? Si fueron los británicos o fueron los franceses, ¿no? Y que en realidad es una disputa absurda totalmente, ¿no? Pero bueno, es una manera de limpiar su imagen, ¿no? Si nosotros dimos la lengua, ellos la imponían o algo así, ¿no? Está esa cuestión que está muy presente además, o sea, no es. Y se me ha olvidado lo que iba a decir en relación a esto, pero sí, hay esta cuestión que es parte de la identidad, es parte de la identidad española. O sea, ser europeo, ser blanco y ser además menos dañino en cuanto a como imperio, ¿no?
y eso es parte de lo que es España. Eso a nivel internacional y después dentro de España está también, pues eso, por ejemplo, toda la historia, o sea, árabe, judía, eso ha sido, también se está eliminando sobre todo la parte musulmana, que no solo eran árabes, eran también africanos, y después toda la parte del pueblo romaní, como si Mm. no forma parte de la identidad española más allá del folclore, ¿no? De una especie del flamenco y una parte como muy exótica de España, pero, y en ese sentido, sí, la idea de construcción nacional no ha salido, no ha sido críticamente revisada y tiene mucho de post-imperial, ¿no? De la época franquista, una época de un poco de levantar el ánimo, de eso, pues muy nacionalista, muy nacionalista. Y hoy en día todo eso está, pues un poco, yo creo que los partidos de derechas o de extrema derecha están jugando muy bien con eso. Lo Mm. están haciendo bastante bien a nivel emocional y a nivel, pues eso, de moverse en redes, de llegar a la gente. Y es una de las maneras de tratar o sea, de no afrontar los problemas reales que tiene España, porque los problemas de España, puede haber problemas, no hay un problema realmente de inmigración, hay un problema de que es difícil vivir en general, es difícil pagar el alquiler, es difícil pagar los sueldos, es difícil pagar la comida y y eso es un problema al que es muy difícil llegar porque lo están haciendo muy bien desde la extrema derecha, Yo a nivel global recuerdo casi. algunas de mis aventuras en la frontera de España. Regresando, estuve trabajando en la Complu, tuve contrato, tuve visado y muchas veces rechazado entrada hasta el punto de hablar en una manera fea. Y tengo varios pasaportes, sobre todo con mi pasaporte gringo, Ujú, sea el feo gringo, y finalmente me han permitido entrar. Al otro lado de la fila, varios futbolistas latinoamericanos, también con contratos totalmente rechazados de entrada, ¿no? Y vamos. claro que fue un elemento de privilegio güero, privilegio blanco, que Ujú, aplicó a mí, ¿no? Y en este contexto, otra cosa, Madrid es la primera ciudad donde yo viví, en donde yo vi africanos sin techos con sus copias de Alain Robbe-Grillet, Le Nouveau Roman, ujú, literatura modernista complicada, leyendo, ¿no? En la calle. así. Entonces, me fascinó, aparte del sufrimiento horrible, y que estas personas estaban cultas, no solo trabajadores, trabajadoras, muy en serio, pero personas cultas, supuestamente lo que quiere España, supuestamente, Ujú, pero en realidad con tratamiento terrible. Hablo mal ujú, sobre España, pero la misma historia aplica a Gran Bretaña, donde yo nací, etcétera, ujú, etcétera. Por supuesto, esta actitud racista que está a la base del Estado, a la base del Estado, con esta nostalgia que explicaste bastante bien por el imperio pasado, pasado, pero presente también, ¿vale? ujú. Ok, profe, para continuar con este libro importante, hablas específicamente sobre el impacto pasado y actual en las disciplinas de ciencias sociales y humanidades. ¿Podrías explicar un poco este impacto de cuestiones raciales, por favor? Sí, realmente el texto y el título está centrado en los estudios de paz, pero hay estas cuestiones, nosotros nos hemos centrado en el origen racial, por ejemplo, de las relaciones internacionales, ¿no? Que en principio se llamaban en Estados Unidos, el inicio de las relaciones internacionales es a través de un periódico que se llama Journal of Race Relations, ¿no? Ya, revista de las relaciones raciales, y luego se llamó Journal of International Relations. Entonces hay una cuestión racial ya en el principio de las relaciones internacionales que no forma parte de la narrativa principal, ¿no? Nosotros partimos de esa base para llegar a los estudios de paz. Pero eso puede aplicarse a muchas otras.
Por ejemplo, los trabajos, los referentes, los tres o cuatro referentes que tomamos, eh, o los tres o cuatro casos de autores que tomamos como referentes, como que son Antenor Fernand, no, respecto a la antropología. En el siglo XIX la antropología está profundamente relacionada con la cuestión racial, porque es también relacionada con la cuestión de qué es un ser humano, ¿no? Y él, Antenor Fernand, es un haitiano que acabó en París, que era un haitiano abogado, y acabó en París en la Sociedad de Antropología de París, que era una sociedad de antropología importante, que era al principio del nacimiento de la antropología, cuando se estaba como formando la antropología, ¿no? Y claro, estaban hablando ahí una serie de eruditos sobre cuestiones sobre el ser humano, que no europeo, sobre todo sobre africanos, ¿no? Tratándolos como inferiores, y él estaba allí presente escuchándolo, ¿no? Y escribió un libro en respuesta a esto, a las diatribas un poco racistas que escuchaba la Sociedad de Antropología de París, y el libro no es una respuesta, digamos, al racismo, sino es una respuesta a las ciencias sociales que se estaban produciendo. El libro son casi 900 páginas y que se llama Sobre la igualdad de las razas humanas, ¿no? Y es un libro que va desde la antigua Grecia, los modelos teóricos de Aristóteles y tal, hasta pasando por Lamarck, Linneo, o sea, cubre muchos aspectos y llega hasta Haití también, hasta Antiguo Egipto, y todo eso para desmontar que la cuestión racial está muy relacionada, la cuestión del ser humano, de qué es un ser humano, cómo se define un ser humano, está muy relacionada con la cuestión de las ciencias sociales. Lo mismo en el caso de Frantz Fanon, ¿no? Con la psiquiatría, o Du Bois con la historia de Estados Unidos, ¿no? Cuando en Black Reconstruction le da la vuelta a toda la historiografía estadounidense, partiendo de lo negro, de la esclavitud como elemento central, y cosa que antes en la historiografía estadounidense no consideraba la esclavitud como un elemento fundamental de la construcción de los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, qué es un ser humano es fundamental para la consolidación de las ciencias sociales en el siglo XIX, sobre todo. Y eso es lo que intentamos plantear. De acuerdo. Esos días, antropología ofrece una posición autocrítica muy valiosa y está ofreciendo como literatura comparativa alternativas a las normas dominantes, ¿no? de la academia. Interesante en México, en donde, como sabes, en contraste con muchos países en el mundo, antropología contribuye mucho a la mitología nacional. En Ujú, este caso, con la fantasía de la vida campesina de ujú, los pueblos originarios como un ujú, ideal, pero una fantasía congelada en el pasado, en donde no hay elementos dinámicos, urbanizados, modernos, postmodernos de los pueblos originarios. Y no hay tampoco protección por sus lenguajes, ¿no? indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esos días antropología es un campo de competencia, de conflicto, en una manera productiva, aunque su herencia ponente de imperialismo y de la ciencia de la raza, como dices. Em, ujú. Sí, sí. y otro capítulo es como al fin del libro, está sobre la aula. Exacto, sí. ¿Puedes Mm. explicar lo que son los elementos de educación que ustedes están explorando en esta parte de la obra? Sí, es un poco el epílogo del libro. Si en la primer capítulo empezamos sobre la cuestión de parte del aula, ¿no? Sobre qué es la raza, qué es el racismo, pero lo abordamos de una forma más, digamos, no sé si cognitiva es la palabra, pero de una forma más a nivel de conceptual, a nivel de definiciones, de historia, pues eso. El último capítulo tratamos las cuestiones, digamos, más emocionales o sentimentales o no tan racionales o no tan, sí, de tratar el racismo
o la raza y el racismo en la clase, ¿no? Todas las actitudes defensivas, la cuestión de la negación, todos los tipos de conflictos y no sé, de reacciones, de cuestiones de evadir el tema, todas esas cuestiones, cómo afrontarlo, ¿no? Ahí planteamos más preguntas que realmente respuestas, porque respuestas no tenemos muchas y porque respuestas también varía de mucho del contexto, del tipo de alumno, del tipo de centro, de donde estás enseñando. Entonces tampoco tenemos grandes recetas, ¿no? Pero tratamos todo esto el safe space, ¿no? Los espacios seguros, si eso es un espacio seguro, realmente es algo interesante o es algo seguro. ¿Para quién es seguro? Es seguro para los que sufren el racismo o es seguro para los que no lo sufren y quieren hablar de racismo o quieren enseñar sobre racismo? ¿Quién tiene la voz en la clase, ¿no? O sea, qué voces privilegiar, todas esas dinámicas que son parte de dar clases, son parte de la pedagogía, o sea, son parte de estar en el aula, no es solo una cuestión de contenido, ¿no? Como hacemos en el resto del libro, sino que es importante. Y también hablamos un poco de cómo afrontar la cuestión y sobre todo lo que está en juego es mucho la identidad personal y también colectiva, ¿no? Que es lo que está en juego en el aula también y como en muchas otras partes de la sociedad. E intentamos abordarlo de una forma pues sin hacerse daño a uno mismo y sin hacer daño a los demás también, pero abordándolo, ¿no? Es complicado llevar tener un equilibrio en ese aspecto para todos. Entiendo. Y tengo una pregunta más. Y después de contestarla, quisiera darte la oportunidad de añadir algo. Y podría ser un poco más sobre un tema que hemos explorado antes en la conversación, o puede ser tema completamente nuevo. ¿Está bien? Ujú. Para Vale, terminar, listo. perfecto. Entonces, Carlos, mi última pregunta es Ujú. para preguntarte cómo fue el proceso de llegar a ser una persona con este tipo de conciencia, conocimiento, interés, porque no es no, una perspectiva típica en la academia española, en la No, comunidad española, etcétera. pues la verdad es una buena pregunta y no sabría muy bien qué decirte, a ver, porque sería muy largo contestar. Pero Sí. bueno, pues es un proceso de encuentros y desencuentros, ¿no? De encontrarte cosas, intentar Mm, reflexionar críticamente sobre tú mismo o encontrar a personas que te hacen reflexionar sobre ti mismo. Muchas de las cuestiones empezaron porque acabé casi por casualidad en África trabajando, dando clases de español ahí. Y me sorprendió mucho el nivel de racismo que había dentro de las ONGs y dentro del mundo de la cooperación al desarrollo y todo esto. Yo me vi metido ahí casi sin saberlo. A mí me interesaba la música africana y yo intenté ir ahí por eso, ¿no? Por una cuestión casi personal de mí como músico, por una curiosidad, una pasión, pero me vi metido ahí formando parte de eso. Y entonces a partir de ahí pues me puse a estudiar, a intentar ver por qué es así, por qué estas cosas pasan así, por qué hay estas actitudes, por qué esta gente vive así y hay tantos puestos de trabajo creados ahí muy bien pagados para ir ahí a, a enseñarles cosas bueno, no sé, es un sistema muy pervertido y a partir de ahí empecé a estudiar y intentar, pues eso, muy adquirir una conciencia. interesante. Es como problemas con la comunidad de desarrollo, development community, son Exacto, terribles a través del exacto. mundo. Sí, Es sí. como la dominación blanca de cómo dar inteligencia, dar educación, dar comida a los pobres de color, ¿no? Mm, sí, sí. Es una Es- tendencia mesiánica, ¿se dice? Sí, Mesiánica. es mesiánico, pero a la vez es muy cínica. La gente que está ahí también, el sistema es mesiánico, pero la gente es muy cínica, porque hay gente que vive muy bien y saben muy bien que no están haciendo nada útil, pero aún así, y tienen muchas ideas racistas a nivel, pues eso, pues gente que Nivel están ahí con gente cotidiano. que es Entonces, diferente. por un lado hay esta ideología que tiene problemas, por otro lado, la realidad es peor que esta Sí, ideología. casi, casi sí. Sí, sí. Bueno, y para
terminar nuestra conversación, quisiera saber si hay cosas que quisieras añadir. Y como dije, puede ser cosas totalmente nuevas o puede ser que quieres revisitar un tema anterior. No, yo simplemente quería añadir, es algo que tocamos en el libro muy brevemente, que es la cuestión de la libertad y que nos centramos mucho en los estudios de paz y los estudios de paz igual no han tratado tanto la libertad y mucho, y se está viendo desde la pandemia, sobre todo donde la cuestión de la libertad ha sido totalmente abandonada, casi por cuestiones progresistas, ¿no? Y, por, y es un dominio casi conservador y neoliberal. El- Tienen la propiedad casi de la palabra libertad, lo que significa ser libre, y es una libertad casi adolescente, ¿no? Es la libertad de hacer lo que uno quiera, pero en realidad uno no puede hacer nada, ¿no? Porque no tiene los medios para ser libre. Entonces me interesa mucho examinar y recuperar. Están habiendo ahora ya momentos y ya autores más importantes que están reclamando eso y es muy necesario porque se está viendo que ser libre es, ser racista no es ser libre, por ejemplo, ¿no? O sea, poder decir cosas racistas o hacer cosas racistas se está vendiendo como ser libre, ¿no? Poder decir lo que uno piensa o ser un libre pensador. Y y es muy importante que la libertad es poder hacer cosas, ¿no? O sea, tener los medios. En ese sentido me interesa la filosofía un poco republicana, desde Aristóteles o hasta, que aunque no era muy democrática, pero en ese sentido tiene un concepto de libertad mucho más interesante que el liberal, que es el predominante. En ese sentido, y la filosofía de tradición africana también hay mucho concepto de libertad que es también por la propia condición, ¿no? Que es muy importante también. Y en ese sentido, intelectualmente me gustaría explorar eso algún día, la verdad. Perfecto. Próximo libro, porfa. Ya veremos, ya veremos. Muchísimas gracias, Carlos Cordero. Muchas gracias a ti, Toby. Gracias por invitarme, gracias por la conversación y ha sido un placer.